Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Su deseo era sencillo. Solo recordadnos. Fue lo que me dijo. Esa era su única esperanza. Que a toda alma libre que pase por ese lugar, en los innumerables siglos que están por llegar, desde las piedras milenarias, nuestras voces puedan susurrar. Decid a los espartanos, caballeros, que aquí, por la ley espartana, yacemos. Así falleció mi rey. Y también mis hermanos. Hace apenas un año. Mucho he reflexionado sobre las enigmáticas palabras de victoria por parte de mi rey. El tiempo le ha dado la razón. Y de griego libre a griego libre se transmitió el mensaje de que el valeroso Leónidas y sus 300 hombres, tan lejos del hogar, entregaron la vida, no solo por Esparta, sino por toda Grecia y por la promesa que este país representa. Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación. ¿Qué os parecería visitar esos escenarios de la película 300? El paso de las Termópilas, la llanura de Platea, y hacer honor y rendir homenaje a esos grandes valientes que lucharon por la libertad de la Hélade. Pues si queréis hacerlo, tan solo tenéis que uniros a este viaje épico que estamos montando con Grupeando Tour, enviando un correo electrónico a info@grupeandotour.com, y junto a Calamares a la Romana os llevaremos a esos escenarios de esas grandes batallas de las guerras médicas. Uníos a nosotros, enrolaros en las filas de Calamares a la Romana y disfrutad de esta gran experiencia viajera. Os esperamos por Esparta. Salvete, calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana. Una entrega en la que volvemos a irnos lejos de Roma. Vamos a viajar a la Grecia clásica, a la antigua Grecia. Y con esta música épica que suena de fondo, os voy a hablar de un tema que es casi tan antiguo como el propio ser humano. Y que seguro que os gustará. Me refiero ni más ni menos que al arte de la guerra. Y concretamente al de los griegos de época clásica o de época antigua. Sin duda un tema muy complejo, pero podríamos definirlo como un estado casi natural de la cultura griega antigua. Y también lo fue para otras culturas coetáneas como los romanos. Pero el programa de hoy no va sobre Roma. Si queréis saber más sobre ellos, pues podéis pasaros por la infinidad de programas que tenemos dedicado a las guerras, a la guerra, a las batallas, a las legiones, en este canal. Allí os podréis dar un atracón si es lo que os apetece.
Pero vayamos a los griegos, ya que la guerra era la madre de todo para ellos. Eso fue lo que dijo al menos Heráclito de Éfeso. Y razón no le faltaba al hombre, ya que Grecia no era una sola nación, sino más bien un conglomerado de decenas de ciudades-estado independientes entre sí, con intereses muy, muy variados. Y eso obviamente suponía que estas ciudades-estado chocaran muy a menudo, originando conflictos armados. Era por tanto normal que los intereses enfrentados fueran también comunes en algunas ocasiones. Por tanto, varias ciudades que compartían esos intereses comunes formaban alianzas. Y esas alianzas, a la larga, se transformaban en ligas o en confederaciones. El caso más claro fue el de la formación de la Liga de Corinto en el año 480 a.C., creada para frenar el avance persa en Grecia. Y estoy seguro de que esta os suena bastante. Y sabemos que la formaron más de 30 ciudades-estado, que dejaron aparcadas sus diferencias para hacer frente a una amenaza común. Pero tras vencer a los persas, las cosas volvieron a la situación anterior, al estado natural, la desunión. Y obviamente eso provocaría a la larga un nuevo enfrentamiento entre algunas de esas ciudades-estado. Parecía que los griegos se abonaron a las ligas. Y no me refiero a la liga de fútbol profesional, sino que se comenzaron a crear ligas nuevas, siendo una de las más destacadas la Liga de Delos, fundada por la potente y reforzada ciudad de Atenas, que se fundó como defensa para evitar futuras amenazas persas y acabó por ser todo un imperio marítimo, del que si queréis pues ya hablaremos más adelante, ¿por qué no? Pero volviendo al tema de la guerra, para los griegos era todo un arte y requería un entrenamiento continuo para mejorar. Sabemos que se redactaron tratados relacionados con la guerra, como el más antiguo de ellos, el escrito por Eneas Táctico. Curioso nombre. Este tratado está fechado ni más ni menos que en el siglo IV a.C. y trataba sobre el arte de la poliorcética, o lo que es lo mismo, los asedios. Otro ejemplo de tratado bélico es el escrito en el siglo I después de Cristo, ya en tiempos de dominación romana, por Onasandro, que definía cuáles debían ser las características para ser un buen general. Y ya que han salido a la palestra los generales, o estrategoi, que ese era el nombre en griego que se les daba, voy a hablaros un poco de ellos. Sabemos que en algunas ciudades se les llamaba polemarcas, es decir, los que dirigían la guerra. Estos generales de la antigua Grecia solían combatir en primera línea, así que arriesgaban sus vidas y también perdían de vista el global de sus ejércitos, con lo fatídico que eso podía resultar a ser. De ahí la importancia que tenían sobre la moral. Grandes hombres perecieron al frente de sus hombres en combate, como por ejemplo el mismo Epaminondas de Tebas o el gran Lisandro de Esparta. Otros, como por ejemplo Filipo II y su hijo Alejandro Magno, sufrieron incontables heridas que casi los llevan a la muerte por pelear al frente de sus tropas. Filipo fue conocido como el Tuerto, porque precisamente perdió el ojo durante un asedio en la ciudad de Metone. Su hijo también acumuló muchas heridas a lo largo de sus exitosas campañas en Asia y en la India, y en más de una ocasión estuvo a punto de perder la vida por arriesgarse en exceso. Eso les confería fama entre sus soldados, a la vez que les infundía ánimos a los propios hombres a la hora de combatir, pero por contra, si caían era muy probable que todo se derrumbara tras su muerte. Quizá no pensaron en ese pequeño detalle. Pero una vez tratado el asunto de los generales, es hora de pasar a hablaros sobre los diferentes tipos de unidades que formaban los ejércitos griegos. Y en primer lugar, en un puesto destacado encontramos al hoplita, el guerrero pesado por antonomasia que combatía en formación cerrada de falange. No voy a profundizar en ellos, ya que estoy convencido de que sabéis ya mucho sobre el tema.
Así que voy a ir directamente al otro tipo de infantería que tenían los ejércitos griegos y que ha sido menos tratada, la infantería ligera. Entre esta infantería ligera destacaban los llamados peltastas, llamados así porque llevaban la pelta, un escudo de mimbre trenzado y recubierto de piel. Además, estos infantes combatían con jabalinas que arrojaban a sus enemigos y con todo tipo de armas que se pudieran disparar desde la distancia, como flechas o incluso proyectiles de ondas, que por cierto eran mucho más letales de lo que os podéis imaginar. Esta infantería ligera era la encargada de dar comienzo a las batallas, hacían sus lanzamientos pertinentes y regresaban a la seguridad del muro formado por los hoplitas. No eran importantes porque tampoco causaban un elevado número de bajas, aunque con el tiempo sus tácticas cambiaron y les hicieron jugar un papel más relevante. Por ejemplo, el estrategos ateniense Ifícrates logró derrotar a un batallón de hoplitas espartanos, los mejores de toda Grecia, hostigándolos simplemente con infantería ligera, sin duda toda una proeza. Pero los ejércitos griegos también conocían y usaban la caballería, aunque su papel fuera más bien secundario. Los atenienses la tenían, aunque los espartanos, que eran más tradicionales, también la tenían. Pero apenas la utilizaban. No confiaban en la caballería, no la veían como un elemento fundamental. Su función principal era de explorar, hostigar o perseguir a los enemigos mientras huían. La región de Grecia que podía ser considerada una excepción era Tesalia, formada por vastas llanuras que eran propicias para la crianza de los equinos. Debéis saber que los caballos de esa época eran mucho más pequeños de tamaño que los actuales. Además, los jinetes carecían de la ayuda de los estribos, que llegaron a Europa hacia el siglo V, VI después de Cristo, imaginaos. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. Después de esta cuña publicitaria, seguimos y vamos a otro medio en el que destacaron los griegos, que fue el mar. No solo en el aspecto bélico, sino que ya destacaron en su momento como grandes navegantes y comerciantes. Ya hablamos del fenómeno de la colonización. Para los hombres de la Hélade, la guerra en el mar fue tan importante como la que se libraba en tierra. El elemento principal de la flota de guerra griega era el trireme. La nave que estaba conformada por 3 filas de remeros, de ahí el nombre obviamente. Cada fila de remeros estaba compuesta por hombres de diferente clase. Por ejemplo, estaban los talamitas, los cigitas y los tannitas. Cabe destacar en este punto que los remeros en la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, eran hombres libres y no esclavos. Y es que el cine, y sobre todo Ben-Hur, ha dado una imagen confusa de las galeras y de los castigos impuestos a los reos. Esa imagen del galeote condenado a remar se tiene que atribuir a tiempos de la Edad Media, cuando a los prisioneros y los esclavos de guerra se les condenaba a estar encadenados a los remos y se les usaba como fuerza de trabajo en las embarcaciones. Y una vez aclarado este concepto, volvamos a nuestros trirremes. Este tipo de nave medía entre 30 y 35 metros de longitud y unos 6 metros de ancho. Y además de los remos disponía de 2 velas que no se usaban cuando se entraba en zafarrancho de combate. En cuanto a las tácticas de combate usadas, eran bastante simples. En primer lugar, la típica embestida usando el espolón frontal, hecho en bronce normalmente, que buscaba abrir brecha en el casco del enemigo, del barco enemigo, vaya, no en el casco que llevaba un hoplita. La otra modalidad de combate naval era la del abordaje de toda la vida. Acercarse a la nave enemiga, sujetarla mediante garfios, y cuando estaban paralelas, los infantes de la cubierta se lanzaban a la del rival para intentar conquistarla.
El trireme fue el emblema de las flotas griegas y posteriormente de las helenísticas, tiempo de Alejandro. Con la llegada de los sucesores de Alejandro, de esos diadocos, aparecieron naves de mayor tamaño y con más filas de remos como las quinquirremes. Lisímaco, uno de los diadocos, mandó construir una nave de 1.600 remeros y que podía albergar hasta 1.200 guerreros a bordo, y la llamó Leontóforos. ¿Qué os parece este dato? Seguro que no lo conocíais. Os habéis quedado alucinados. Buscad por internet, que seguro que encontráis fotos del Leontóforos de Lisímaco. Pero no creáis que esa fue la mayor nave que se construyó, porque siempre había gente dispuesta a superar récords. En este caso fue Ptolomeo Filópator IV, faraón de Egipto, también de época helenística, que mandó construir una nave de 120 metros de eslora, 17 de manga y casi 20 de altura. Como veis, se trataba de un coloso de los mares, que tenían que mover la friolera de 4.000 remeros y contaba con una tripulación de unos 400 marineros. Además, podía transportar a bordo ni más ni menos que unos 3.000 combatientes y evidentemente sus correspondientes máquinas de guerra. Y aunque no quedan vestigios arqueológicos de la misma, los autores clásicos, a través de varios escritos, nos dejaron una descripción de la embarcación a la que pusieron el nombre de Tesaraconteres. Vaya nombrecitos, ¿eh? Hablemos ahora, si os parece, un poquito de la poliorcética, de ese nombre que os parece extraño y complejo. No sería evidentemente que le pondría yo a mi hija, pero sin duda vale la pena dedicarle unas líneas. Y cuando escuchéis hablar de ella, sabed que se refiere al arte de asediar y defender fortalezas, ciudades u otro tipo de plazas. En este campo los griegos eran expertos, disponían de un conocimiento excelente para defenderlas, pero también para asediarlas, además de tener a su disposición todo un elenco de máquinas que facilitaban muchísimo el trabajo, a los de fuera y los de dentro. Y cuando hablamos de asedios, seguro que os viene a la cabeza alguno de los grandes que se llevaron en la antigüedad. Sin duda, antes os he hablado de aquel en que Filipo de Macedonia perdió su ojo. Y es que los macedonios fueron unos verdaderos especialistas en la materia. En sus tiempos se construyeron grandes máquinas como catapultas, ballestas o incluso torres enormes que los romanos posteriormente copiaron y adaptaron a su modalidad y a su estilo de guerra. ¿Quién no recuerda la figura del gran Arquímedes de Siracusa? Uno de los más grandes genios de la antigüedad que puso contra las cuerdas a la todopoderosa República Romana con sus artefactos. Y lástima que su final fuera tan trágico, porque imaginaos que los romanos hubiesen podido acceder a los conocimientos en máquinas, en tecnología que tenía este gran hombre. Otro de los grandes asedios que me viene a la cabeza ahora es el que llevó a cabo Alejandro en la ciudad de Tiro en el año 332 a.C. Aquella colosal acción queda muy bien explicada en un blog mío, por ejemplo, donde os narro todos los episodios de esta gran conquista de Alejandro y pongo especial énfasis en el asedio de Tiro, que me parece una gesta increíble, algo impresionante. Y allí encontraréis un detallado análisis de aquel glorioso episodio para los macedónicos y fatídico para los habitantes de la ciudad fenicia. Trataré ahora el combate en sí. Normalmente los dos ejércitos griegos formaban uno frente a otro buscando siempre un territorio llano que facilitara las cosas. La formación más habitual era la de un frente amplio con una profundidad de 8 filas, aunque en momentos determinados se formó hasta con 16 de fondo. Por ejemplo, la batalla de Electra, en la que los tebanos vencieron a los espartanos y se quedaron con la supremacía del Peloponeso. De toda Grecia, imaginaos, de la Grecia continental. Una vez formados y hechos los rituales religiosos pertinentes, ambos ejércitos avanzaban, y era entonces cuando se empezaba a cantar el himno sagrado a Apolo, el Peán, que servía para autoinfundir valor entre las filas. El espectáculo debía ser magnífico, obviamente visto desde fuera. No me hubiese gustado estar ahí dentro, porque hubiese sido algo
muy complicado y seguramente hubiera muerto de los primeros, ya os lo puedo garantizar. Apoya a la República Calamar con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. ¿Pero chocaban realmente las dos líneas? ¿O se frenaban antes del contacto para tener espacio suficiente para combatir? Hombre, tiene su lógica que no chocaran, ya que eso supondría la rotura de la línea y eso sin duda sería la clave para vencer. Y era en ese momento en el que se producía el llamado ocismos, es decir, el empuje. Se formaba una especie de melee al estilo rugby y las filas posteriores empujaban a las de delante. Pero aquí hay mucho debate sobre si se combatía o no en estos primeros momentos de la batalla o si tan solo se empujaba para ganar terreno al enemigo. La cuestión es que abatir a rivales que iban tan acorazados como tú debía de ser una tarea muy muy complicada, así que imagino que muy pocas bajas se producirían en aquel momento, en el ocismos. Y ya que estamos, os planteo otra pregunta. ¿Cómo creéis vosotros que actuaban los guerreros de las filas posteriores? ¿Empujaban colocando los escudos en las espaldas de sus compañeros? Nadie lo puede confirmar con certeza. Y hay un campo aquí que nos puede servir perfectamente, que es la reconstrucción y la recreación histórica. Y yo que me dedico a ella os puedo asegurar que si empujas usando el escudo, cuando tengas que hacer el relevo de la fila, la cosa se complicará bastante. Y yo creo que con la fuerza de un brazo es más que suficiente para mantener a tu compañero firme, aunque esa es mi opinión, obviamente. Si alguien opina lo contrario, es libre de hacérmelo saber y de compartirlo aquí en comentarios. Que para eso estamos aquí, para divulgar, pero también para aprender. ¿Cómo se acababa entonces una batalla? Os estaréis preguntando. Sencillo, cuando uno de los dos bandos cedía. Y lo normal es que acabaran huyendo, y normalmente no lo hacían de una manera ordenada ni caminando hacia atrás. Quizá los espartanos sí, eso no lo sabemos. Todos trataban de ponerse a salvo e incluso llegaban a arrojar el aspis. El aspis era el escudo redondo de bronce tan grande. Lo arrojaban al suelo pues para aligerar el peso y poder correr más. Y era entonces cuando se producía la mayor mortandad. Los vencedores se daban un festín acabando con sus enemigos abatiéndoles por la retaguardia. Era más fácil, imposible. Incluso y así, la mortandad no era tan alta como podéis creer. Los casos más severos se producían cuando el ejército derrotado era flanqueado. Y tras la victoria, y como acto sagrado, lo que hacía el ganador era construir uno o varios trofeos para honrar la gesta. Acto seguido, se pactaba un cese de hostilidades y se permitía a cada bando recoger a sus muertos y heridos para proceder según quisieran o según pudieran. Eso también era sagrado y los contendientes lo tenían muy muy interiorizado. Y tras la batalla, como siempre ha ocurrido, llegaba el momento de entregar las distinciones a los que habían protagonizado gestas dignas de ser recompensadas. Y más o menos esta era la guerra. Evidentemente esta era la guerra, pero esta era la manera en la que los antiguos griegos hacían la guerra. Y espero que os haya gustado este breve repaso que he hecho al tema. Es, como siempre, una pequeña píldora de unos 20 minutitos. No es necesario hablar más sobre este tema. Creo que hay mucha bibliografía, que hay mucho escrito, incluso novela. Hay incluso alguna película interesante que os pueda ayudar a entender cómo se combatía en ese momento, aunque de la antigua Grecia hay más bien poquitas, entonces no creo que sea un claro ejemplo como puede ser las legiones romanas, que sí que hay más películas. Pero bueno, tampoco creo que sea lo más bueno, lo más positivo fijaros en Hollywood, en las cine o en las películas o en las series, porque no es más que un espectáculo y eso pues dista bastante de la realidad. Lo que os invito, sí que es posible, que creo que se ajusta bastante más, es asistir a algún evento de recreación o de reconstrucción histórica. Y aquí quiero aprovechar para nombrar algunos grupos, o en especial un grupo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el de Atenea Promacos, que ellos sí que recrean a los hoplitas y hacen recreación de cómo era la panoplia del hoplita, pero cómo podían llegar a combatir. Entonces, si los podéis seguir, están por redes, Atenea Promacos,
Atenea Promacos, y allí seguro que si contactáis, veis vídeos suyos, podéis asistir a recreaciones, pues seguro que os gustará porque realmente son muy profesionales y tienen unas panoplias increíbles, que son chulísimas. Bueno, sin más, me despido de vosotros. Espero que os haya parecido interesante la píldora de hoy, intersemanal, que os haya gustado esto del arte de la guerra en la antigua Grecia. Es un pequeño detalle que os he explicado, hay muchísimo más. Seguro que encontráis ensayos donde lo explican con muchísimo más énfasis y con mucha más profundidad, pero al menos espero haberos despertado el gusanillo de este tema, ¿no? Y si queréis consultar más, pues sabéis que podéis encontrar este episodio en formato texto, tanto en mi blog como en uno de mis libros, uno de mis pequeños ensayos, ¿Sabías que? Un paseo por la antigua Grecia, ¿vale? Allí hay un capítulo dedicado al arte de la guerra en la antigua Grecia, que ha sido en el que me he basado para hacer el programa de hoy. Así que sin más, sobre todo, sed felices, luchad por vuestros sueños, un cordial octoabrazo y nos vemos en la siguiente, y nos escuchamos también. Y sobre todo, que se me olvida, que siempre que no está Ángel se me olvida, que no lo veo aquí en la cámara yo y no digo, suscribíos a nuestros canales, suscribíos a iVoox, a Calamares a la Romana, a YouTube, en Sergio Alejo Gómez para vernos en los caretos, y también en iVoox, Spotify y todas las demás plataformas, pues os podéis suscribir a Lignum en Roma. Pero eso habla de romanos, yo aquí hablo de otras cosas. O sea, calamares a la griega, calamares a la helena, como le queráis llamar a esta sección dedicada a otros temas que no son Roma. Ahora sí que me despido, os dejo en paz, no os doy más la chapa. Sed felices, luchad por vuestros sueños y un cordial octoabrazo. Eterna, eterna,